amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Minuto y Resultado 2.0, una serie de podcasts que estamos realizando con la finalidad, de entrevistar a diversas personalidades del balompié nacional e internacional y que, justamente nos sirve para conocer un poco más el lado humano de esa persona, ¿no? El lado de su trayectoria, sus comienzos en los distintos trabajos, ¿no? En los que se ha desempeñado. Y el día de hoy, pues, vamos a tener la oportunidad, el gustazo tremendo de estar con un gran periodista venezolano, deportivo, reconocido también a nivel internacional y que, hoy estará con nosotros en este episodio de Minuto y Resultado 2.0. También tenemos que darle la bienvenida al señor Rafael Sotillo, que, me va a estar acompañando junto a nuestro invitado del día de hoy. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, amigos de Minuto y Resultado 2.0? Espero que estén muy bien y se encuentren en sus casas resguardados y, por supuesto, siguiendo las instrucciones que están dando las autoridades. Yo bien, Ángel, un saludo para ti y también para nuestro invitado. Un saludo para toda la audiencia que ha estado muy pendiente de todos los episodios que hemos venido montando en nuestras redes, y decir que, feliz y contento de tener un invitado de tanta altura profesional acá en nuestro programa. Así es, Rafa. De hecho, recuerden que este episodio de Minuto y Resultado 2.0 lo pueden escuchar justamente en las distintas plataformas: Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también en nuestro canal de YouTube, Minuto y Resultado. También nuestras redes sociales, @Minuto y Resultado FM en Instagram y @Min y Resultado FM en Twitter, para que, se estén allí interactuando con nosotros sobre este episodio y también los próximos que tendremos acá en Minuto y Resultado 2.0. Sin más preámbulos, le damos entonces la bienvenida formal a nuestro invitado de hoy. Se trata de Richard Méndez, periodista deportivo venezolano que hace vida en ESPN. Richard, un gusto estar contigo aquí en Minuto y Resultado. El gusto es mío, muchachos, poderles acompañar en Minuto y Resultado 2.0. La verdad es que una linda iniciativa y qué bueno, qué honor, qué lujo poder estar acompañándoles en el día de hoy. ¿Cómo están? Excelente, Richard, claro que sí, muy bien. Por acá, por nuestra parte, pues muy bien. Pasando, estos días de cuarentena que como lo mandan pues las autoridades, ¿no? En casa, justamente preservando nuestra salud ante todo. Justamente te quería preguntar, para comenzar, ¿cómo has estado estos días? Ya más de un mes que estamos de cuarentena. ¿Qué has hecho? ¿Cómo la has estado pasando? Bueno, como la mayoría, ¿no? Cumpliendo la cuarentena. Bueno, de hecho, donde yo vivo no se ha declarado la cuarentena, pero sí nos hemos resguardado como la mayoría de la gente. El canal nos ha permitido seguir trabajando, pero hacerlo desde casa. Entonces creo que todos, por ejemplo, en el canal hemos ido improvisando o elaborando pequeños estudios de televisión desde la casa, apoyándonos en la tecnología que hoy en día tiene al alcance el poder tener un iPad, una buena computadora o incluso el mismo teléfono celular, y de ahí empezar a hacer nuestro trabajo, ¿no? Hacer el trabajo de manera remota, pero obviamente con la tristeza de no poder ir a una cancha, de no poder transmitir un partido de fútbol, de no pisar los estudios del canal, que es quizá lo que había sido el día a día durante tantos años. Pero toca hacerlo, ¿no? Estos días. Es así, Richard, un saludo. Por acá te habla Rafael Sotillo y comparto esa tristeza de no poder ir a la emisora, no poder estar dentro de una cancha. Pero para comenzar la entrevista y hacer una especie de cronología para conocer más sobre tus inicios, yo quería recordar el año 1993, año en que Checoslovaquia dejó de existir y se convirtió en República Checa y Eslovaquia, año en que la antigua Copa de Europa empezó a denominarse UEFA Champions League y año en que Richard Méndez tuvo una de sus primeras experiencias en los medios, justamente en RCTV, en Radio Caracas Televisión, participando como asistente de producción en las telenovelas de ese canal. Algunos no lo saben, ¿no? Pero Richard estudió producción de cine y teatro. Y justamente preguntarte por eso, Richard, cuéntanos cómo fue la experiencia del Richard veinteañero en Radio Caracas Televisión. Mira, fíjate, con todos los detalles que nombraste de efeméride, me acordaba de todos menos de que en el año 93 estaba trabajando en Radio Caracas. Pero sí, ¿verdad? A ver, yo había pasado por la Escuela de Cine y Televisión de María Cristina Capriles, que quedaba en La Castellana. Recuerdo que quedaba en una casa que había pertenecido a Connie Méndez, la famosa escritora venezolana.
En aquel momento, cuando egreso de la Escuela de Cine y Televisión, después del proyecto que hicimos, entro reclutado por Radio Caracas Televisión como pasante, y de ahí termino siendo asistente de producción en la telenovela Amores de Fin de Siglo. Yo soñaba cuando estudiaba, yo soñaba con ser así como, no sé, George Lucas, James Cameron, Dino de Laurentiis. Yo me imaginaba así. De hecho, esa era, digamos, mi primera meta en la vida. Cuando tú eres adolescente y eres veinteañero, lo que quieres tratar de posicionar como un objetivo. Y eso me llevó a estar en la televisión venezolana, a producir telenovelas. En aquel momento Venezuela era una industria muy fuerte, por decirlo de alguna manera, era una potencia en la realización de telenovelas, de dramáticos. No solamente Radio Caracas Televisión, también Venevisión. Allí en Radio Caracas Televisión tuve la oportunidad de tener como jefa a Leonor Sardi y trabajé, por decir, con Mari Carmen Regueiro, Rudy Rodríguez, Franklin Virgües, Flavio Caballero, un gran elenco que tenía aquella vez la telenovela, pero que estaba ya, digamos, cayendo en la etapa en la cual la producción de dramáticos no generaba tanta riqueza como generaba en el pasado, ¿no? Pero sí, tuve la oportunidad de experimentar aquello y claro, fue algo fascinante para una persona de mi edad. Yo tendría 23 años cuando tuve la oportunidad de estar en Radio Caracas Televisión. Fue una etapa maravillosa, sin duda alguna, y me di cuenta que realmente eso me apasionaba. Me apasionaba la producción, me apasionaba la dirección, y estuve, digamos, tuve un sorbo, una probadita de lo que tanto me apasionaba, de lo que tanto quería y lo que había experimentado haciendo en la Escuela de Cine y Televisión, alguno que otro cortometraje, que por allí no sé si a lo mejor de pronto hasta estarán por allí en YouTube, pero sí tuve esa linda oportunidad de probarlo ya a nivel de una gran planta televisora como fue Radio Caracas. Sí, Richard, de hecho, bueno, como comentabas, ¿no? Que en esa etapa que entraste en RCTV, tenías como ese sueño o esa ambición de convertirte en esas grandes figuras del cine actual, como mencionabas, ¿no? James Cameron, George Lucas y compañía. Pero justamente, posteriormente a eso, mejor dicho, a tu entrada a RCTV, también tuviste tu primera experiencia en la radio, ¿no? Justamente en Radio Sintonía y Radio Deporte. ¿Cómo fue ese cambio, Richard, de estar justamente produciendo novelas para luego dar el paso a los micrófonos en la radio? Bueno, ahí es donde entra la otra pasión de Richard Méndez, ¿no? Cuando yo crecí en un entorno siempre rodeado de fútbol. Mi padre, de hecho, que en paz descanse, fue directivo del Canarias, que fue uno de los equipos que estuvo en primera división, que obtuvo un título, si mal no recuerdo, en el 68, 69, que jugaron Copa Libertadores. Entonces siempre estuve en el ambiente del fútbol. También iba con cierta regularidad a los partidos de la primera división, el fútbol venezolano. Entonces esa era la otra pasión. Yo no sabía que la vida me tenía preparado dedicarme a narrar fútbol. Cuando yo me voy de Radio Caracas Televisión, empiezo a tocar puertas, ¿no? Y en algún momento, como dije, yo me voy a convertir en locutor. Pero fue algo que cuando eres joven, digamos que las ideas las tratas de llevar hacia adelante, ¿no? Y si hay algo que yo he hecho en la vida es que lo que se me ha ocurrido, he peleado y he luchado hasta poder hacerlo. Y creo que esa es quizá la clave de encontrar la suerte, de encontrar el autobús y subirte en él hasta que te deje donde te va a llevar. En aquel momento yo me voy de Radio Caracas Televisión, intento ser locutor, empiezo a tocar puertas en varias emisoras y la única que me deja empezar es Radio Sintonía, que quedaba en San Antonio de los Altos, Radio Sintonía 1420. En aquel momento el director de la radio, Carlos Bernal, me dice, mira, estuvo muy bien la prueba y todo, pero nosotros necesitamos un programa por obligación de la ley, del antiguo reglamento de telecomunicaciones. Necesitamos 1 hora de deportes a la semana y no tenemos quien lo haga. ¿Tú le echas pichón? Y yo, claro. Empiezo a hacer el programa de deportes, que era los domingos de 10 a 11 de la mañana, algo así, o de 11 a 12. Y en cuestión de un mes ya era un programa de solo fútbol y después era un programa de solo fútbol venezolano. Estando ahí en la radio, pues se me dio la oportunidad de que me terminara de contagiar el gusanito de la radio, ¿no? Que creo que es algo tan fabuloso que hoy en día ha mutado hacia los podcasts, que a final de cuentas no es otra cosa que radio a la carta,
Bueno, en aquellos tiempos pues hacíamos la radio que grababa los programas en reel, en cajetineras, en una radio bastante arcaica, y tuve la oportunidad de incursionar en ello y de enamorarme de lo que era trabajar y llevar el mensaje a través de las ondas hercianas. De hecho, en esa bonita experiencia, ¿no?, que nos cuentas que sostuviste tanto en Radio Sintonía como en Radio Deporte, con tu programa, con esa oportunidad, ¿no?, de haberte dado el espacio para un programa que posteriormente se convertiría en el fútbol. Luego tuviste también una pasantía, o mejor dicho, volviste a dar el salto a la televisión, en este caso al canal Televen, en el cual fuiste relator de un torneo de fútbol internacional sub-15 que se disputó en el Estadio Olímpico de la UCB. ¿Cómo fue, Richard, ese salto? Porque fíjate bien, ¿no? Primero RCTV, donde estabas en algo totalmente alejado del deporte. Luego entras a la radio, en la que te dan la oportunidad a un programa deportivo y que posteriormente se convierte en un espacio dedicado al fútbol venezolano, para luego volver a la televisión, pero en esta oportunidad como narrador en Televen de un torneo sub-15. Justamente cómo fue ese cambio, ¿no? Sí, a ver, yo salgo de Radio Sintonía. Estando en Radio Sintonía se me da la oportunidad de transmitir un partido de fútbol. Eliminatorias de la Copa del Mundo de Francia 98. Jugaba Venezuela y Argentina en Pueblo Nuevo. Yo consigo, a través de una persona conocida en la federación, Saidi Gusot, que me permitan los derechos para transmitir por radio. Y le planteo a la emisora Radio Sintonía transmitir ese partido. Viajamos a San Cristóbal. Había un señor que iba a ser el comentarista, Adán Tomás, y habían contratado a un narrador allá en San Cristóbal que nunca llegó. Entonces me tocó a mí narrar el partido. A raíz de eso, eso fue un miércoles, el 9 de octubre del 96. El domingo siguiente yo estaba en el estadio y me encontré con el gerente general del Deportivo Talchacao, que era Ricardo Morici, si mal no recuerdo, un brasileño, y él me hace la oferta para trabajar con ellos como narrador. O sea, yo no pensaba narrar fútbol. Bueno, a final de cuentas pasó el tiempo y el circuito del Deportivo Talchacao se mudó a Radio Deporte, y ahí estaba yo en Radio Deporte también, haciendo el centro de información deportiva y transmitiendo los partidos del Talchacao los fines de semana. Se abre la posibilidad de hacer un mundialito sub-15 en el cual estaba el equipo de la Liga Premier, venía Millonarios de Colombia, creo que la selección sub-15 de Ecuador, si mal no recuerdo, y me invitan a un casting. María Alexandra Azar, que es quizá muy conocida en el medio venezolano como una de las grandes productoras de deportes, ella me hace el casting junto con otras personas más. Y bueno, la suerte me llevó también a tener un buen casting y a ser seleccionado junto a Edgardo Márquez, que está hoy en día también en la televisión venezolana. Ahí se me da el salto para hacer ese torneo en Televen. Después de aquello, no volví a tener más experiencia en televisión y me terminé quedando en la radio. Pero sí, tuve la oportunidad en aquel momento de debutar en televisión ya delante de cámara. Lo hice con Pedro Febles, que en paz descanse, con Nelson Carrero. A Febles yo y a Carrero los admiraba muchísimo en mi etapa como niño. Y después tuve la oportunidad, fíjate qué cosa tan linda, de debutar en televisión con ellos dos. Qué bueno, Richard. Y después, a finales del año 2000, tuviste la oportunidad de entrar en Meridiano Televisión, escuela para muchísimos narradores nacionales. Tuviste alrededor de 6 años ahí en Meridiano Televisión y también tuviste algunos programas importantísimos como En la Cancha, que era un programa que se trataba totalmente de fútbol venezolano, quizás uno de los más importantes. También estuviste en Tercer Tiempo y en el noticiero Meridiano. Cuéntanos cómo fue esa pasantía por Meridiano Televisión y qué significó para ti. No, significó muchísimas cosas. Para empezar, que en Meridiano Televisión creo que hay una importante colección de afectos, de grandes amigos, de grandes personalidades que conocí y con las cuales tuve gran relación laboral, ¿no? Grandes profesionales y yo me atrevería a decir inmejorables amigos, ¿no? Bueno, tanto es así que hoy en día el podcast que yo tengo, el Dream Team, es junto a Fernando Petrocelli, que era pasante de nosotros en Meridiano Televisión, y con Alex Candal, que trabajaba también allá en Meridiano. Fue una etapa lindísima, la verdad que sí, porque era un momento en el cual nadie prácticamente estaba transmitiendo los deportes en Venezuela, y el fútbol era quizás de los deportes el más marginado, ¿no? Porque
Recuerdo que los canales de televisión compraban los derechos de transmisión del fútbol venezolano para pasarlo a las 11 de la noche. A las 4 de la tarde, que era la hora del partido, pasaban la película de Jean-Claude Van Damme. Esa es la etapa que me tocó vivir. Y apareció entonces Meridiano Televisión y empezó a transmitir mucho fútbol, sobre todo fútbol venezolano. Y ahí tuve yo una brillante oportunidad de hacer lo que me gustaba, de estar en el fútbol venezolano, de ir al estadio, pero ya no ir como fanático, sino de ir a contar lo que estaba sucediendo. Con Meridiano Televisión hago mi segundo mundial, que fue el de Corea-Japón 2002. Ya había hecho en el 98, Francia 98 con Radio Deporte. Y claro, ya digamos empieza el momento de afianzarnos como planta televisiva en Venezuela, dedicada exclusivamente a los deportes. Lo que ocurría con Meridiano es que era el único canal solamente de deportes en señal abierta que había en el mundo, porque todos los que existían eran de paga. Prime Ticket, Fox Sports, ESPN siempre han sido canales de suscripción a través de una cablera o de paga particular. Y en aquel momento Meridiano tenía una parrilla de programación lindísima, porque estaba la Liga de Campeones de Europa, la Liga Española, el fútbol venezolano. Fue una oportunidad tremenda para desarrollarme, además que como era un canal que no tenía mucha producción de deportes, sino las ligas que se transmitían o el noticiero Meridiano, en el cual tuve la oportunidad de ser anchor, al igual que Visconti, que en paz descanse, y que Pascual Artiles es un gran amigo. Entonces llegaba el momento que uno se le ocurría una idea y se la planteabas al canal, y ya lo que te decía, mira, aquí no hay muchos recursos, pero si tú crees que lo podemos hacer, vamos a hacerlo. Y así nació En la Cancha, por ejemplo, y así mantuve ese espacio, creo que por 3 o 4 años, hasta que me tocó irme de Meridiano Televisión y marcharme hasta donde estoy hoy en día, que es ESPN. Sí, Richard, de hecho comentabas que en el año 2006 justamente transmitiste también, bueno, en el año 2002 hiciste tu segundo mundial, el de Corea-Japón, y luego en el año 2006 también para la señal de Meridiano, el mundial de Alemania. ¿Cómo fue justamente, Richard, el cambio que sufriste, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, de emigrar de una señal a otra tan importante como lo fue ESPN, ¿no? Porque justamente al término del Mundial de Alemania es que se da tu salto justamente a este importante señal internacional, y precisamente cómo se dio ese cambio, ¿no? Cómo fue el proceso de selección, cómo tomaste esa decisión, porque bueno, entendemos que claramente siempre supone un reto para cualquier profesional. Entonces, bueno, tu opinión al respecto de ese cambio tan importante en tu carrera. Sí, a ver, durante el año 2006, digamos a mediados del 2006, en plena Copa del Mundo, digamos por allí en febrero, marzo del 2006, creo que habrá sido, un día llego a la casa y me dicen, mira, te llamó esta persona, y me entregan el papelito. Cuando veo el papel, decía, señor Luis Felipe Hoyos, ESPN, y un número. El número era de Estados Unidos, era un número de un celular de Estados Unidos. Para que lo llames. Yo, bueno, déjame llamar. En aquella época, tú hacer una llamada internacional, tú decías, ay, mi madre, lo que me va a costar. Pero claro, estaba llegando, porque en aquel tiempo yo trabajaba en Meridiano y después me iba a trabajar en la radio, en Unión Radio. Estaba regresando tarde, yo tengo que llamar a ver, no sé qué es lo que hay detrás de esto. Cuando llamo, efectivamente era un celular de Estados Unidos de una persona que se encontraba en Venezuela. Hablo con esa persona, con Luis Hoyos, y él me dice, mira, te queremos invitar a una entrevista con nosotros en el Hotel Tamanaco. ¿Te parece bien mañana a tal hora? Yo le digo, sí, perfecto. Esa hora, justamente ese día tenía libre en la tarde. Y fui a la entrevista a la hora pautada. Cuando llego, había varias personas que yo conocía, o sea, del medio. Estaba por decirte Jesús Eduardo Costa, había gente, mucha gente. Esas entrevistas las habían pactado ellos a través de referencias, es decir, a mí me recomendó alguien. La persona que me recomendó había sido Luis Núñez, el director de Unión Radio Deportes. Cuando voy a la entrevista, bueno, es una entrevista quizás de las mejores que yo he tenido laboralmente, una entrevista con un nivel que no había vivido nunca. Bueno, llego a la casa sin hacerme ilusiones después de aquella entrevista. Como a los pocos meses
ya ni me acuerdo de la entrevista. Estaba haciendo, me acuerdo, el Mundial de Alemania en Unión Radio, porque yo hacía un partido en Meridiano y después tenía contratado un mototaxi, me iba desde San Martín hasta La Castellana, donde estaba la sede de Unión Radio, a hacer el siguiente partido. Entonces, estando allá, me llega un email diciéndome, mira, queremos que vengas a México a hacer una prueba para ESPN. Y cuando me dicen eso, claro, me dicen, podrías venir, creo que era un viernes, algo así, te regresas el sábado, sí, cómo no. Y me mandan incluso otro email inmediatamente con los boletos. Ahí mismo en la radio imprimí los boletos y me fui a la casa y le digo a mi esposa, mira, el viernes me voy para México. ¿Y cómo que te vas para México? Bueno, mira, me están invitando a una audición de ESPN. No, pues ven. Claro, me fui a México, llegué, me recibió una persona en el aeropuerto. Lo primero que hicieron fue mostrarme sitios en los cuales yo podría ir a vivir en México, a ver si a mí me gustaba. Me empezaron a llevar a varios sitios y después me llevaron a lo que son los estudios viejos de ESPN en una localidad que se llama Tlalnepantla. Y ahí me dijeron, bueno, mira, mañana vas a hacer el casting aquí. Y me dejan estar en Sports Center, era un casting para el noticiero. Al día siguiente llegaron Rebeca Rengifo y llegó también Tony Kerke. Yo hago mi casting, como yo hacía el noticiero Meridiano, yo juraba que el trabajo era mío. Yo juraba que, porque me salió perfecto, te digo la verdad, me salió. Ese casting creo que es uno de los mejores que he hecho en mi vida. Regreso y como a las 2 semanas me llaman, me escriben un email y me dicen, bueno, mira, ya tomamos una decisión y bueno, queríamos decirte que hemos seleccionado a Tony Kerke. Y en aquel momento yo que me había hecho tanta ilusión fue como una bofetada que me daba la vida. Bueno, pasaron dos semanas más y me llaman de ESPN y me dicen, mira, ¿tienes visa americana? Casualmente, yo nunca había ido a Estados Unidos, pero tenía visa americana, porque cuando yo viajé a Corea del Sur, el viaje originalmente era a través de Los Ángeles y necesitaba una visa para hacer tránsito. Pero al final el viaje después se planificó de una manera distinta y se hizo por Alemania, pero yo fui a mi cita de la embajada americana y me dieron la visa. Bueno, Dios te hace el camino. Fui al casting acá en Connecticut. Llegué a las 12 de la noche, aterrizó mi avión en Hartford. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, estaba haciendo el casting y a las 11 de la mañana estaba tomando el vuelo de regreso a Caracas. O sea, yo no conocí nada la primera vez que vine a Estados Unidos. Hice mi audición, no me hice ilusiones esta vez. Me acuerdo que la audición fue con el partido de la final de la Champions League entre Barcelona y el Arsenal, aquel que se define con el gol de Belletti, del brasileño Juliano Belletti. Regreso a Caracas, tranquilo, me fui como quien dice en paz conmigo mismo. Bueno, la sorpresa es que como a la semana me llaman para hacerme una oferta de trabajo por 2 años. Obviamente uno lo veía, yo tenía un niño de 1 año de nacido, y lo ves así como que, bueno, 2 años en Estados Unidos, una buena oportunidad, aprender a hablar inglés, vivir una experiencia distinta. Estás allá 2 años, te regresas a Venezuela y habiendo trabajado en ESPN vienes con un muy buen currículum. Lo vimos así, en aquel momento mi esposa y yo. Y decidimos venirnos. En principio era por 2 años, ya vamos para 14. Así se dieron las cosas aquí. Fíjate qué interesante, Richard. Y bueno, pasaste de compartir con amigos como Pascual Artiles, Juan Andrés Daza, entre otros, a estar dentro de la misma nómina de un mundialista como Mario Alberto Kempes y figuras del periodismo como Fernando Palomo. ¿Cómo ha sido el crecimiento personal con ese cambio? No, yo creo que, a ver, grandes profesionales existen en Venezuela, siempre existieron. Me tocaron compañeros muy buenos y muy profesionales, sin desmeritar obviamente los que hay acá. Pero es muy sabroso poder hablar con un campeón del mundo como Mario Kempes, ¿no? Aparte de la capacidad para hacer amistad que tiene. Otras relaciones que haces también con los mismos venezolanos que están acá, con Luis Alfredo Álvarez, Carolina Guillén, que después llegó aquí tras un paso por Argentina, Ernesto Jerez, que es una persona súper conocida y es uno de mis grandes amigos acá.
Es decir, logras encontrarte que hay un ambiente muy similar al que tenías en Venezuela, pero con la diferencia de Venezuela. Cuando crecí en Venezuela, tenía sí mis amistades en el trabajo, pero tenía otro grupo de amistades que son las personas con las que yo crecí en el día a día. Al llegar acá y al ser una comunidad latina no tan grande, tu círculo de amistades termina siendo prácticamente todo entero del trabajo. Eso que mencionas es importante, ¿no? Porque, bueno, claramente el poder emigrar y justamente relacionarte, ¿no? Con las amistades latinas que vivían en la señal y demás profesionales, claramente significa un cambio y un enriquecimiento personal también, ¿no? Y también a nivel profesional. De cómo fue una vez ya en la señal de ESPN, justamente el poder entrar fuera de juego, o sea, mejor dicho, sí, el poder estar en un programa tan importante como Fuera de Juego, en el que se sientan a debatir, a analizar opiniones de diversos temas futbolísticos, y que claro, ya sabías que tenías la presión de que ya tenías que mostrarte a un público mucho más internacional, por así decirlo. ¿Cómo fue esa transición? Sí, cuando me traen, precisamente me contratan en la propuesta de trabajo, era estar dentro del programa Fuera de Juego. Aparte de obviamente los partidos y las ligas que me iba a tocar transmitir. Con el fútbol, y creo que es una batalla que los venezolanos tenemos que seguir ganando. Cuando tú ves que, te voy a traer a la memoria lo que una vez me dijo José Manuel Rey. José Manuel Rey, cuando jugaba en Ecuador, de pronto un día él se hacía un golazo de tiro libre, y ese día él debía ser la gran figura porque fue el mejor defensor del partido y a lo mejor anotó el gol del triunfo. Pero él me dice, si un argentino marcaba un gol en ese partido, él iba a ser la figura, aunque yo haya sido mejor jugador que él. Entonces yo tenía que marcar 2 goles. Eso me lo decía José Manuel Rey. Bueno, igual me terminó sucediendo a mí. Cuando te sientas en una mesa a hablar, a debatir de fútbol, y tienes un argentino, tienes otro argentino más aparte de ese que es campeón del mundo, tienes un mexicano, tienes un colombiano, tienes un salvadoreño, que son todos países mundialistas y países que han logrado más cosas en el fútbol que Venezuela. Obviamente tienes que demostrar el doble que ellos para tener credibilidad. Tienes que prepararte el doble de lo que ellos pueden prepararse, porque entonces siempre tu verbo o tus experiencias o tus opiniones pueden estar en tela de juicio por el pasaporte, que no debería ser así, pero el público lo percibe así. Lamentablemente eso sucede. Y entonces no es lo mismo que tú escuches, no nosotros, de pronto alguien en Colombia, escuchar hablar a un venezolano de fútbol que escuchar a un argentino, por ejemplo. O nosotros los venezolanos no nos va a parecer que tiene demasiada credibilidad un cubano, cuando toda la vida se ha hablado que los cubanos juegan béisbol, pero nunca se les ha asociado nada al fútbol, que un cubano me hable de fútbol. Entonces hay que escuchar a ese cubano se tiene que hacer escuchar. Bueno, digamos, esa fue la batalla que me tocó librar a mí, hacerme escuchar, hacerme entender, tener mejores argumentos que los que podía tener el argentino, aunque tenga todos los años de experiencia, o aunque tenga muchas más vivencias que yo. Porque los venezolanos no es que no podamos hablar de fútbol porque no hayamos ido a la Copa del Mundo, o porque nuestro fútbol tenga las deficiencias que tiene. Simplemente es que nosotros también estamos preparados para esto. Entonces, esa fue una lucha en la que me tocó asumir desde el comienzo por tratar de mantener un espacio, por tratar de mantenerme un lugar. No es lo mismo llegar que poderte mantener. Esa es la verdadera batalla. La otra es que sí me tocó, digamos, cambiar un poco la forma de hablar. Cuando digo cambiar un poco la forma de hablar es usar otras palabras. Para que te entiendan todos. Por ejemplo, si yo digo carro, que para nosotros un carro es un automóvil. Pero si digo carro, en Sudamérica, en el cono sur, es el carrito donde haces la compra o el carro de las verduras. En España se le llama coche. Entonces tienes que buscar algo que te entiendan todos en el mismo idioma, pero que sea más universal la palabra. Entonces yo aquí no digo carro, cuando estoy al aire digo auto, por ejemplo.
que no es una palabra que usemos nosotros mucho en Venezuela. Entonces eso, digamos, lo entendí que había que suavizar un poco el idioma y hacerlo un poquitito, no sé si internacional sería la palabra, ¿no? Pero sí hacerlo que sea más entendible, porque también te das cuenta que si yo digo, por ejemplo, cotufas nada más es para los venezolanos. Para unos es el pochoclo, para otros las palomitas de maíz. O sea, tú tienes que hacerte entender por todos. No era solamente prepararte mejor para hablar mejor que otros, sino también saber hablar para que todos te entendieran. Sí, Richard, y bueno, para ir finalizando ya este primer bloque, te quería recordar a la audiencia y para que ellos se enteren todos los premios que has recibido durante toda tu carrera, narrador del año durante casi 5 ediciones del Arcoíris Deportivo. Hace muy poco te dieron el premio Latino de Oro en 2018, justamente entregado por la revista Identidad Latina del estado de Connecticut, y además de otros también en Carrizal, cerca de donde vivías, aquí en Venezuela, y preguntarte cómo valoras todos esos premios que has recibido durante tu trayectoria. No, yo de una forma muy hermosa, por supuesto, porque son recuerdos. De hecho, tengo una parte, digamos, en lo que es mi oficina, en la casa, donde están todos esos reconocimientos, ¿no? Son digamos, compromisos que vas coleccionando. Son compromisos con seguir tratando de hacer mejor las cosas cada día, ¿no? Gracias a Dios he tenido la suerte de haber entrado en esas consideraciones por muchas personas, con órdenes como, no sé, el buen comunicador social o la orden San Antonero Ejemplar, que es algo que se da en San Antonio de los Altos solamente a las personas que logran ciertas cosas a lo largo de su trayectoria, de su carrera. Y aquí en Connecticut, bueno, lo del Latino de Oro sí, además fue diferente porque esto es un premio de votación popular, ¿no? Entonces tú dices, bueno, los latinos del estado de Connecticut tienen que votar por mí. ¿Sabes cuántas personalidades hay acá en Connecticut? Bueno, he hecho un vistazo nada más en ESPN cuántos hay, o no sé, o las personas que conducen los noticieros en español de los noticieros locales. Así que bueno, esa fue otra bendición, encontrar el apoyo de la gente para poderlo conseguir. Los premios yo lo valoro como eso, como un compromiso. En realidad eso es lo que son, compromisos a seguir tratando de esforzarte cada día más. Perfecto, Richard. Y bueno, justamente nosotros llegó la primera, por así decirlo, el primer segmento de aquí de Minuto y Resultado 2.0, el que lleva por nombre Fútbol a un solo toque, ¿no? Un segmento, Richard, en el que te vamos a hacer preguntas ping-pong y tú vas a responder, obviamente, con lo primero que se te venga a la mente, ¿no? En este caso. Okay. Si yo te pregunto, por ejemplo, el mejor jugador del Caracas Fútbol Club, tú me vas a decir tu respuesta a la pregunta. Entonces, claro, fútbol un solo toque, jugar ahí en el medio campo, rapidito, 1 o 2 toques, no tener tan rápido el balón, ¿no? Entonces, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, Richard, que sería el mejor jugador que viste en tu vida. El mejor que vi en mi vida, Diego Armando Maradona. Excelente, Richard. La segunda pregunta, mejor partido que viste. Mejor partido de fútbol que vi fue la semifinal de la Copa del Mundo de 1982, Alemania-Francia. Terminaron 3-3. En penales terminó ganando Alemania 5-4 en tanda de penales. Fue la primera vez que en una Copa del Mundo se llegaron a tanda de penales. Excelente. ¿Derrota o eliminación que más te dolió? Uy, la eliminación a la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. Aquella eliminación, no, perdón, del 2002, no, de 2006, Alemania 2006. Aquella eliminación es la que más me ha dolido. Cuando se pierde con Paraguay en el Pachencho Romero y eso nos dejaba fuera de la clasificación al Mundial. Voy con la cuarta pregunta. ¿Momento vinotinto favorito? Uy, el centenariazo. Haber estado allí, haberlo narrado para Unión Radio, para toda la gente. Ese es mi momento preferido de toda mi carrera. Ese momento no lo cambio por nada. Le doy todos los días de mi vida gracias a Dios por haber vivido ese 3-0 ya en el centenario. Sí, no, una victoria que sin duda marcó la historia de nuestro fútbol, claramente.
Ahora con la quinta pregunta, Richard, mejor equipo venezolano en la Copa Libertadores. En la Copa Libertadores, bueno, yo tengo que decir el que yo recuerdo y del que me siento muy orgulloso, y es sin duda alguna el Atlético San Cristóbal. El Atlético San Cristóbal en la etapa que tuvo a Carlos Horacio Moreno como jugador, a Pedro Febles, aquí se me cae la cédula también, ¿no? Y que alcanzó también las semifinales del torneo, porque Venezuela pudo tener 3 veces semifinalistas de la Copa Libertadores, y una de esas fue el Atlético San Cristóbal. Excelente. Sexta pregunta, mejor mundial que te ha tocado cubrir. Mejor mundial, para mí, me quedo con Francia 98. No sé si porque fue el primero, creo que porque fue el primero, pero sí, me quedo con Francia 98. Excelente. La séptima pregunta, mejor compañero de transmisiones que has tenido. Uy, esa pregunta sí está difícil. Esa sí está difícil. Porque he tenido muy, muy buenos compañeros. A decirte que estar al lado de Mario Alberto Kempes transmitiendo un partido de fútbol tiene un valor tremendo. Pero digamos que con el que tuve mayor armonía a lo largo de toda mi carrera siempre es Leopoldo Salazar, que actualmente sigue en Meridiano Televisión. Con todos fueron grandes compañeros, grandes profesionales, excelentes comentaristas, pero digamos con el que, no sé si por la juventud que yo tenía también, que con el que tuve más química siempre y me reía durante los partidos era con Leopoldo Salazar. Igual soy feliz, igual me río con los que he tenido, ¿no? Claro, por supuesto. Vamos con la octava pregunta, Richard. Mejor jugador que viste en el fútbol. En el fútbol venezolano, sin duda alguna tengo que decirte que el zurdo Rojas y Stalin Rivas. Bueno, me voy a quedar con Stalin. En el fútbol venezolano, Stalin Rivas. Excelente. Gol más gritado en tu vida como narrador. Yo creo que esta pregunta también tiene un poco de relación con otra que te hicimos antes. Pero bueno, a ver cuál sería tu respuesta. A ver, debería ser el 1-0 contra Uruguay en el Centenario, pero no es. Hay un gol que lo grité más, con más fuerza y que perdí la voz en ese momento. En 1996, el 9 de octubre, Venezuela-Argentina. Venezuela a los 14 minutos con gol de Giovanni Savarese le empieza ganando a Argentina. En aquel momento creíamos que Venezuela le podía ganar a Argentina, terminamos perdiendo 5-2. Era la primera vez que narraba un partido de fútbol, lo grité con demasiada fuerza y me quedé sin voz y apenas iban 14 minutos. Es decir, me tocaron 76 minutos más sin voz para narrar el partido. Bueno, sinceramente un bonito recuerdo, ¿no? A pesar de la derrota, igualmente un gol vino tinto como ese siempre es un bonito recuerdo. Ahora ya para finalizar este segmento, Richard, con la 10ª pregunta, el mejor jugador vino tinto en el exterior que has visto hasta los momentos. No, sin duda alguna, Juan Arango. Juan no es para mí el mejor jugador del fútbol venezolano porque pasó muy poco tiempo por el fútbol venezolano, pero sin duda alguna Juan Arango, el mejor vino tinto del extranjero, además que creo que permaneció por 2 o 3 años siendo el mejor pateador de tiros libres del mundo. Después que David Beckham dejó Europa y él siguió, Juan Arango jugando con el Borussia Mönchengladbach, creo que nadie le pegaba la pelota quieta como él. Sin duda alguna, Juan Arango. Excelente, Richard. Bueno, de esta manera cerramos este primer segmento de Minutos Resultados 2.0, llamado Fútbol a un solo toque. Realmente estuviste muy, muy bien ahí en el medio campo, siendo preciso, repartiendo balones a 1 o 2 toques. Y bueno, lo que nos permite poco a poco ir sumando presión en el arco rival, ¿no? Así que bueno, Richard, excelente. Muy bien, encantado de este momento, de verdad que me divertí. Vale. Así es, y todavía faltan unos segmentos más adelante, así que pendiente con eso, Richard. El año 2011 hubo un episodio bastante anecdótico, por supuesto, frente al mexicano David Faitelson, que él dijo en alguna ocasión un comentario sobre la Vinotinto que no cayó muy bien, y a Richard Méndez tampoco le cayó muy bien. Eso generó un buen debate para toda la audiencia y quería que nos hablaras un poco a modo de anécdota qué fue lo que pasó en 2011 con David Faitelson. Bueno, más que debate, una pelea.
A ver, eso fue los comentarios que él dijo. Si mal no recuerdo, decía que una selección como Venezuela no podía ganar una Copa América. Una selección que no ha clasificado a una Copa del Mundo no merecía ganar un mundial. Y claro, en algún momento uno termina cayendo en el verbo de opinión áspera o ácida a veces cuando estás en el extranjero. Obviamente la mayor comunidad latina donde yo vivo es mexicana, pero igual tú llevas tu gentilicio muy adentro siempre, y cuando sientes que ese gentilicio te lo están pisoteando, te lo están pecheando, te lo naricean, te duele. Y yo ese día, debo reconocerlo, estaba ardido, estaba dolido. Entonces estábamos al aire en un programa que hacemos en radio. Él desde Los Ángeles, un grupo en Miami y yo que estaba en Connecticut hacíamos el programa de radio de manera simultánea. Y en pleno programa de radio, yo comento antes de que llegue Faitelson en el corte, estoy harto de las cosas que dice Faitelson sobre Venezuela y esto y lo otro. Y lo comento, hay otros mexicanos ahí y había un colombiano. Entonces uno de los que era el host del programa, que estaba en Los Ángeles, mexicano, me dice, pero ¿por qué no se lo dices al aire? Total, si ustedes debaten aquí y debaten con fuerza, ¿por qué no se lo sueltan? Y claro, cuando se lo solté con toda la rabia que yo tenía encima. Y cosa que a él lo sorprendió. Quiero aclarar una cosa, el gordo Faitelson es una gran persona. Él en la vida real no tiene nada que ver con lo ácido que puede ser en sus opiniones. En serio, no tiene nada que ver. Es una dama, es un caballero. Pero en aquel momento yo exploté contra él. Y él no tuvo argumentos para defenderse. Obviamente, primero él no se esperaba esa reacción mía. Segundo, yo venía con la rabia acumulada. Y en aquel momento me convertí en una especie de voz de los que en algún momento se sintieron agredidos por los comentarios de David hacia su gentilicio, o hacia sus selecciones, mejor dicho. El caso de muchos centroamericanos, salvadoreños, hondureños, costarricenses, panameños, nicaragüenses, guatemaltecos y obviamente venezolanos, hicieron que aquel tema en radio se hiciera viral. Y se hizo viral. Se hizo viral en YouTube y no sé cuántas miles de personas lo veían. Y total que digamos, fue una discusión en la cual creo que él quedó mal parado. Y yo debo reconocer que yo exageré. Claro, era también exagerar por la rabia que tenía acumulada, ¿no? Pero al final de cuentas, bueno, eso creo que nos permitió tener una buena amistad a él y a mí. Entonces, claro, él ahora él está en San Diego. Las veces que nos ha tocado compartir, trabajar juntos, de maravilla nos la llevamos. O sea, eso fue un antes y un después. Sí, claramente, Richard, un impasse de eso que puedes tener con cualquier colega en un programa al aire, ¿no? De hecho, siempre ocurre cuando a lo mejor estás también en un debate caliente, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, justamente, Richard... a mí me metieron casquillo. En el corte me metieron casquillo y comí casquillo. Claro. Sí, no, claro. Eso obviamente generó tu molestia, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de Venezuela y por lo que tú comentas, de cuando a un venezolano le tocan su gentilicio, claramente eso le da molestia, le da rabia. Nosotros queremos involucrarnos ahora con nuestra Vinotinto y tocar el tema justamente de Rafael Dudamel y José Peseiro, ¿no? Esa transición tan brusca que tuvo la Vinotinto a comienzos de este año 2020, cuando se estaba rumorando que Rafael Dudamel tenía ofertas de varios equipos de Brasil, concretamente del Atlético Mineiro, y que bueno, comenzaron a sonar posibles candidatos para sustituirlos en el banquillo de la Vinotinto. ¿Cómo fue, Richard, cuando te enteraste que José Peseiro era el que iba a tomar el testigo de Dudamel en la selección nacional? Y posteriormente, ¿cómo fue cuando viste que Rafael Dudamel no duró prácticamente mucho en su cargo como director técnico del Atlético Mineiro? Entonces, ¿cómo fue eso? Sí, a ver, soy de los que piensa que lamentablemente no es deportiva la salida de Dudamel,
de la federación, de la selección. A Dudamel se le hace una guerra entre él o se crea una guerra entre él y el que es hoy en día presidente de la federación, que en aquel momento era vicepresidente, Jesús Berardinelli. Obviamente era una lucha casi sin cuartel, y donde obviamente creo llevaba todas las de ganar el directivo. En lo deportivo, si uno se pone a ver, más allá de que todos nos quedamos con las ganas de que Dudamel tuviera a Soteldo en el 11 titular y a Joseph Martínez junto a Salomón Rondón en el ataque de la Copa América, cada técnico tiene su idea de juego. Venezuela logró trascender de la ronda de grupos, cosa que no había pasado con Chita, por ejemplo, y Chita no recibió las críticas que sí recibió Dudamel por haber sido eliminado por Argentina, por ejemplo. En lo futbolístico, Dudamel cierra el año con Venezuela bien, después de la goleada que le mete a Bolivia y todo aquello, en el mejor puesto histórico de la clasificación para la selección venezolana a lo largo de su historia. Pero eso ya no tenía peso para Dudamel, porque la guerra dentro de la federación contra él, cabezada en su momento por Berardinelli, vaya usted a saber por qué pasó entre Dudamel y Berardinelli, que llevó las cosas a ese extremo, que Dudamel, a través de su agente, le empezaron a llegar ofertas que le han venido llegando desde que fue subcampeón del mundo sub-20 en 2017, pero que hasta este momento se veían en la necesidad de aceptar algo para salir de tanta presión interna, y de una presión interna en la directiva de la federación, no en la cancha, no con los jugadores, más allá del impasse con Joseph Martínez. Creo que Dudamel toma la decisión porque no le queda más remedio, porque sabe que lo que estaba sucediendo con él iba a permearle en algún momento al grupo y no lo iba a poder aguantar más. Y entonces, me parece a mí, Berardinelli está armado a buenas intenciones para buscar un gran técnico, incluso por encima de las dificultades que representaba poder encontrar el dinero para pagar al técnico. Creo que hace un gran esfuerzo, se acercó en su momento a Pekerman. Era cierto lo de Pekerman, todo fue cierto. Pekerman dio el paso a un lado porque no vio las oportunidades o las verdaderas posibilidades que, no digo en lo deportivo, sino las posibilidades que sea todo bien hecho para como él está acostumbrado, como se acostumbró en la selección colombiana. Y entonces se va al tema de Sampaoli, que sí estuvo muy, muy cerca de Sampaoli. Sí, se reunieron con él. Solamente que de más arriba alguien dijo, no, el hombre no es Sampaoli, el hombre es este. Y trajeron a Peseiro, ¿sí? Cuando te dicen, después de Pastoriza, en Venezuela no hemos tenido un técnico con la trayectoria de Peseiro, ciertamente. Lamentablemente es así, porque los técnicos que le dieron más éxito a Venezuela no son extranjeros, no son técnicos de recorrido, son técnicos que se formaron en el fútbol venezolano, son técnicos que sus mejores experiencias las tuvieron dirigiendo la selección. Sí, Peseiro dirigió el Porto, muy poquito tiempo ciertamente, fue asistente técnico de Queiroz en el Real Madrid, poquito tiempo también, no logró cosechar un gran currículo. Pero sí, si lo comparas con la carpeta de Noel San Vicente o con la carpeta de cualquier otro técnico de los que hace vida en el fútbol venezolano, obviamente ha dirigido equipos de más peso Peseiro. Cuando mis fuentes dentro de la federación me habían dicho el día sábado, entre lunes y martes anuncian a Jorge Sampaoli, y era lo mismo que sucedía con las fuentes que maneja Fernando Petrocelli y muchos periodistas en Venezuela. Y después el domingo, esta misma fuente me escribe un mensaje y me dice, mira, es que Sampaoli es muy caro. Yo, como que Sampaoli es muy caro, pero no es que ya estaba el dinero y... Sí, pero es que, bueno, mira, es que de arriba ya tienen arreglado otro técnico. ¿Cómo que de arriba tienen arreglado otro técnico? Sí. Y es Peseiro. Sí, Peseiro lo primero que se fue a buscar en Wikipedia porque no lo conocía. Como todo, sí, ¿no? No, exacto, todos nos pasó igual. Ahora, yo desde mi punto de vista no me queda más que desearle éxito a Peseiro y desearle éxito al actual presidente de la federación, a Berardinelli. Porque si a ellos les va bien, significa que le fue bien al fútbol venezolano, significa que le fue bien a la selección, significa que nos fue bien a todos. Ahora, a mí me deja muy mala espina, y en esto quiero decirlo con total responsabilidad,
cuando un técnico, porque me sucedió, yo había confirmado una entrevista con él personalmente, antes con la federación y después con él personalmente, y un par de días antes de la entrevista, la federación me dice que no va a ser posible y no me dan una explicación o una razón obvia o lógica, y después Peseiro se niega a darme la entrevista diciéndome que tengo que hablar con la federación. Cuando un seleccionador nacional ya te ha garantizado una entrevista y después él se autocensura porque lo mandaron a censurar de la directiva de la federación, a mí ya me está dando mala espina. Yo espero que le vaya bien. Esto no tiene nada que ver con lo deportivo, pero para mí, como comunicador, como entrevistador o como analista de fútbol o narrador de fútbol, ya me lo dejan mal colocado, lo dejan en evidencia. Igual, imaginemos ese escenario y que haya sido Pekerman el que hubiese confirmado la entrevista con ustedes, muchachos, aquí en este podcast. A ver si Pekerman después iba a recibir un llamado de la federación que le iba a decir: no aceptes la entrevista, que ya estaba arreglada, que ya estaba aprobada. No aceptes la entrevista porque no queremos que te entrevistes esa persona. A ver si Pekerman se iba a prestar a la censura. O a ver si Dudamel lo hubiese aceptado, o Chita San Vicente lo hubiese aceptado, o Richard Páez. Eso es a lo que me refiero. Cuando un técnico, un seleccionador nacional acepta eso, que lo condicione un directivo, pero ya me está hablando mal. Ya yo a él no lo puedo ver como un tipo exitoso. Y si yo soy jugador de la selección, en cierto modo no le puedo tener el 100% de respeto. Así es, Richard. Bueno, importante. ¿Cómo será que hasta el perro ladró? ¿Cómo será que hasta el perro ladró? Sí, imagínate, se despertó ahí, ¿no? Pendiente de lo de Peseiro. Pero sí, me quedo con esas palabras, con ese análisis que sacas de justamente José Peseiro, que se presta para estos temas de la directiva, que ya sabemos que a lo mejor, muy opinión a otro personal, no están haciendo las cosas de la mejor manera. Y yo te quería preguntar sobre el caso de Joseph Martínez, un jugador importantísimo para el fútbol venezolano, que quizás no ha tenido el peso que uno quiere en la selección. También tuvo una mala relación con Dudamel hasta el punto de renunciar a esa selección de Rafael Dudamel. Cuando volvió Peseiro, Joseph Martínez decidió volver por una llamada del portugués. Y te quería preguntar por Joseph Martínez. Sé que eres especialista en la MLS, lo sigues muy de cerca, y preguntarte por ese episodio, porque tiene todos los focos encima desde ese problema que tuvo con Salomón Rondón y Rincón cuando se retiró justamente de la selección. Sí, creo que es un problema que es muy mal manejado del comienzo. Creo que es mal manejado de lado y lado. O sea, tanto del lado de Dudamel, que creo no impuso el suficiente liderazgo para que esto no llegara a donde llegó. Y también del otro lado, del lado del entorno de Joseph, no sé si a través de sus asesores o de su representado o algo, pero no se supo manejar nunca el tema. Este tipo de situaciones en el fútbol ocurren a cada rato. El jugador que no es titular va a ver con malos ojos al técnico siempre. Si bien Joseph fue titular en la Copa América del 2016 con Dudamel y era titular junto a Salomón Rondón, Joseph Martínez jugaba por izquierda. De pronto dejó de serlo por decisión del técnico. A mí me hubiese gustado ver a Joseph Martínez jugando en la Copa América por la izquierda, me hubiese encantado verlo. Pero la decisión del técnico, él es el que toma la decisión. Cuando se equivoca, es que yo puedo argumentar dentro de los errores, en parte, el no tener a Joseph en el 11 titular. Yo creo que llegó un momento que Joseph se cansó de la situación de no ser titular, después de haber sido titular por mucho tiempo con Dudamel. Y claro, explota. Tal vez él trató primero de buscar apoyo en el vestuario y no lo consiguió, es lo que a mí me parece. Porque, a ver, los referentes de la selección, que son Salomón y Tomás Rincón, le dieron la espalda. Si ellos dos, que son los referentes del vestuario, le dieron la espalda, a mí me da a entender que el grupo cerró filas con el técnico y no con el jugador. Entonces no estuvo bien manejado. La molestia de Joseph, justificada o no ha debido salir de la selección, ni él ni los motivos de la radio. Entonces yo creo que ahí se manejó mal de lado y lado.
Y ese mal manejo es el que terminó de dejar fuera a Joseph de la selección. Afortunadamente, no es mucho el tiempo que se pierde de Joseph, porque son apenas los 2 amistosos que se juegan en Caracas. Y creo que ahora, bueno, tocará la reflexión entre él y el vestuario, lo que ha debido suceder cuando Dudamel era técnico. No ahora que hay un técnico que, sinceramente, no sé si comprenda bien el problema que pasó entre los jugadores y uno de sus compañeros. Sí, Richard, de hecho, justamente, ya que tocamos el tema también de Joseph Martínez, ¿no? Venezolano que es muy, muy importante en la MLS y que es la máxima figura del Atlanta United, también preguntarte por otros tantos venezolanos que también figuran en la Major League Soccer, quizás no de la magnitud que tiene Joseph, pero sí también en una gran medida. Por ejemplo, el técnico venezolano Giovanni Savarese, ¿no? Con Portland Timbers, y también con 2 jugadores que tiene él a su mando, como lo son Pablo Bonilla y también Renzo Zambrano. Aparte también de lo que fue justamente el rendimiento de Jefferson Savarino con el Real Salt Lake. Y bueno, entre ellos también otros tantos venezolanos que hacen vida en la MLS y que actualmente les está yendo bien. Justamente a qué se ha debido ese ascenso de la liga y también esas buenas actuaciones de los venezolanos allá. Bueno, a ver, el venezolano empieza a ser apreciado en la Major League Soccer, afortunadamente. Es una liga en la cual el venezolano se puede adaptar mucho, en la cual el venezolano crece mucho. Cuando me refiero a que crece, me refiero a que el tema, la Major League Soccer, está marcado principalmente por las condiciones físicas. El futbolista que viene a jugar acá, para triunfar, tú puedes ser muy buen regateador y tener mucha cintura y tener mucha habilidad, pero para triunfar acá tienes que tener condiciones físicas. Por eso es que vino Andrea Pirlo y fracasó Pirlo. Y estamos hablando de Andrea Pirlo, no estamos hablando de cualquiera. Por eso es que vino Zlatan y triunfó Zlatan, porque el tipo físicamente está muy bien. Entonces es una liga que si tú no estás a tono físicamente, te va a tocar crecer y correr el doble o el triple de lo que corrías antes. Ahí crecieron muchachos en esas características de su llegada a la liga, como Junior Moreno, por ejemplo, el hijo de Carlos Horacio, que en paz descanse. Le tocó crecer a Renzo Zambrano, pero no lo suficiente como para poder ser titular en Portland Timbers. Jefferson Savarino creció de una manera exponencial y eso le permitió ser visto por el Atlético Mineiro. Eso en cuanto al trabajo de los venezolanos. Por el lado de la figura de Giovanni Savarese, Giovanni Savarese en la liga tiene un legado importante, es una persona muy querida, es una persona muy influyente, es una persona que en el regreso del New York Cosmos, que es un equipo histórico del fútbol profesional en los Estados Unidos, él se encargó de darle 4 títulos más de liga. Eso colocó a Giovanni Savarese en la órbita de un gran entrenador para el fútbol en los Estados Unidos. Le llegaron incluso a ofrecer la selección juvenil de Estados Unidos y él en su momento no la aceptó. Giovanni Savarese aquí es respetado y querido como pocos. Quizá en Venezuela no se tiene idea de la dimensión de lo que es Giovanni Savarese como entrenador. Giovanni Savarese es un tipo que jugó en el Swansea y es uno de los históricos jugadores del Swansea. Giovanni Savarese jugó en el Perugia, en Italia, pero que además de eso es un entrenador que ha compartido o que ha tenido como entrenadores a tipos como Bora Milutinovic, Carlos Alberto Parreira, es amigo personal de Sir Alex Ferguson, de Cantona, de Pelé. ¿Qué nivel, no? Claro, sabes el nivel de charlas de fútbol que tiene Giovanni. Amigo de Roberto Donadoni, y no por el hecho de que seas amigo de alguien vas a ser bueno, no, es que son amistades de fútbol, del fútbol, hechas en el fútbol, hechas en la cancha, hechas no en conversaciones de café. Giovanni es una de las personas que yo veo mejor preparada para llevar adelante el trabajo como técnico, porque aparte de eso es un gran estudioso, y le ha ido bien, es muy respetado. Te voy a contar rápidamente una anécdota. Cuando Giovanni trabajaba con nosotros en ESPN, nos tocó hacer un partido en Los Ángeles. Jugaba el Galaxy en aquella época. El día antes del partido fuimos al estadio, porque íbamos a grabar unas entrevistas, y él me dice, ven para enseñarte cómo es el estadio por adentro, por el lado de los vestuarios y todo eso, porque yo no lo conocía, era la primera vez que yo iba al estadio. Estando por allí, por los pasillos,
estaba el vestuario del Galaxy y había unos mesones donde había camisetas y balones de fútbol que ya estaban comprometidos como obsequios del club a personalidades. Y entonces salían de 2 en 2 futbolistas a firmar las camisetas y los balones. Eran como 7 o 8 camisetas. Cuando pasamos por ahí, estaba firmando Robbie King, el futbolista irlandés. El tipo, en lo que vio a Giovanni Savarese, de inmediato vino, lo saludó, le dio un abrazo, se puso a hablar con él, me presentó Robbie King. Y de inmediato sale por la puerta del vestuario del Galaxy, que le tocaba firmar camisetas, David Beckham. Esa fue la primera vez que yo veo a David Beckham, o sea, la primera vez que lo tengo al frente y el día que me lo presentan. Y David Beckham reacciona igual. Giovanni, how are you, Giovanni? Va y le da un abrazo. Y se ponen a hablar los dos con Giovanni. Y yo decía, yo en medio de estos dos monstruos al lado de Giovanni. Y entonces fue donde yo entendí, esto es lo que en Venezuela no saben, o no ven, o no quieren ver. Giovanni no es la clase de técnico que se anda haciendo publicidad, pero es un tipo súper respetado y súper querido en el fútbol dentro de los Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, porque de hecho a él todos los años lo invitan a Gales a un homenaje que le hacen a los jugadores legendarios del Swansea. Todos los años Giovanni va a ese evento como una de las leyendas del equipo. O sea, estamos hablando del Swansea, el que cuando lo dirigía Brendan Rodgers la gente le decía el Swansea-Lona. Bueno, en ese Swansea-Lona jugó Giovanni Savarese y es uno de los históricos del club. Por citar alguna cosa, algo que para mí como venezolano me llena de muchísimo orgullo. El crecimiento de la MLS, para completarla, porque la pregunta tuya venía con tres centros al área, para decirte lo que ha sido el crecimiento de la Major League Soccer, creo que es un modelo de negocios que le hace ganar y generar riquezas a los equipos. Si vas a la Liga Española, hay 4 o 5 equipos que generan muchísimo dinero y ya después de ahí para abajo, el que logró meterse a Europa League salvó la temporada. En Italia lo mismo. Y es así, en realidad es así, porque uno lo ve. La Major League Soccer tiene un modelo de negocios perfecto para enriquecer a los equipos, pero que además de eso, ya dejaron de traer paquetes. Antes fichaban un jugador por el nombre y de pronto llegaba, no sé, Cuauhtémoc Blanco a caminar la cancha. Y llegaba Andrea Pirlo a caminar la cancha. Hoy en día, la Major League Soccer contrata jugadores medianos de cartel, pero jugadores con carrera todavía por hacer. Y otros jugadores como Joseph Martínez, como Savarino, como el Piti Martínez y muchos otros, que los contratan para que terminen de formarse o le den a la liga la posibilidad de convertirse en un trampolín. ¿A qué me refiero? Bueno, tras 2 años de jugar en la Major League Soccer, Miguel Almirón, el volante paraguayo, lo contrató al Newcastle United. Eso antes no pasaba, que un jugador saliera de la Major League Soccer y se lo vendieran a otro equipo. El Tata Martino estaba dirigiendo en la Major League Soccer, llegó a México y lo fichó Jefferson Savarino. Deja el Real Salt Lake y se va al Atlético Mineiro. Entonces la liga ya se está convirtiendo en una liga trampolín y eso sigue siendo ganancia para la liga. Es de los campeonatos de fútbol que se juegan de este lado del océano, es decir, desde Estados Unidos desde Canadá hasta Argentina y Chile, es el torneo más visto fuera de los Estados Unidos en televisión, porque se ve en 126 países. Imagínense. O sea, eso ni el fútbol argentino ni el fútbol brasileño tiene esa penetración. ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo logran? No lo sé. Pero la cosa es que lo están haciendo. Así es, Richard. Y justamente hablabas de David Beckham. Y me acordé del proyecto conocido del Inter Miami Football Club, un nuevo equipo de la MLS, con Christian Macún, el venezolano, dentro de sus filas. Y quería preguntarte por eso, ¿qué opinas de ese proyecto de David Beckham? Y también preguntarte cómo le puede ir a Christian Macún en ese equipo. Bueno, voy a empezar por la última. Creo que Christian Macún le debería ir bien, porque tiene las condiciones físicas, porque es rápido, porque llega muy joven. Es importantísimo llegar joven a la Major League Soccer, porque ese aprendizaje, ese entrenarse doble, ese prepararse bien físicamente, lo va a asimilar desde muy temprana edad. Aparte de ya el gran talento y el gran conocimiento que tiene del fútbol. Por el lado de Miami como franquicia, como club, yo le hacía esta misma pregunta a David Beckham
unos días antes del arranque de la temporada. Me tocó ir a entrevistarlo en Nueva York y mi duda es, con Miami, si iba a tener la misma respuesta que en su momento tuvo Miami Fusion. Porque uno piensa, Miami es una ciudad latina, sí, pero Miami no es tan latina. O Miami es latina, pero tú no puedes ir con la idea de que vas a encontrar un equipo muy argentino, o muy colombiano, o muy venezolano, o muy ecuatoriano. Miami hay que verla como la ciudad más al norte que tiene Latinoamérica, por decirlo de algún modo, pero donde estamos todos, donde están mexicanos, colombianos, argentinos, venezolanos, cubanos, y el colombiano no se va a sentir identificado si no tiene un colombiano en el equipo, y el argentino igual, y el venezolano, bueno, el venezolano ahora tiene la presencia de Cristian Macón. Es una ciudad muy difícil para encontrar que una afición se identifique con un equipo. Los Marlins de la Florida, el equipo de béisbol, no llena en Miami. Todo lo contrario, los boletos los venden súper baratos porque no les va gente. El equipo que lleva gente en Miami puede ser los Dolphins en la NFL, pero porque te va un público americano. Los Heat de Miami te va un público muy americano. Pero si ponen un equipo de fútbol para la Major League Soccer pensando en el fanático latino, va a ser complejo porque Miami no tiene una sola identidad como mayamero, es todo lo opuesto a lo que sucede en Orlando o a lo que sucede en Los Ángeles. En Los Ángeles fue fácil llevar gente al Galaxy, llevar gente al AFC, y en Orlando es fácil llevar gente a ver al Orlando City. No sé si Miami pueda con eso. Esa era mi pregunta con Beckham. Él está confiado y él me decía que sí, que el proyecto es bueno y aparentemente el apoyo inicial de la gente lo han encontrado y la gente ha logrado una identidad y todo eso. Me hace pensar que sí puede suceder esta vez, que no va a ser lo que pasó con el Miami Fusion. Ojalá y sea así. Porque en Florida hay varios equipos profesionales. Algunos están en la NSL, otros en la USL. Y está además ahora los dos equipos en la MLS, como Orlando y como Miami. Los que están en la USL y en la NASL, por ejemplo, los Strikers tienen su grupo muy reducido de fanáticos, pero lo tienen fanáticos de ellos. O los otros equipos que tienen su grupo de fanáticos muy cerrado. No sé si Miami FC va a poder, Internacional de Miami, va a poder copar lo que requiere un equipo de la MLS. Ojalá les vaya bien porque el proyecto es muy lindo y está muy bien diseñado y te digo, según lo que yo le entendía a Beckham, él le está poniendo el pecho a esto para que funcione sin errores y ojalá así sea. Sí, Richard, de hecho, tocando este tema justamente de la expansión que está teniendo la Major League Soccer, también te quería preguntar justamente por el formato que tiene, ¿no? La liga norteamericana, justamente donde participan equipos y que no tienen ese tema de los ascensos ni los descensos. Y si una liga como la Major League Soccer, o mejor dicho, como el formato que tienen, puede ser aplicable aquí en nuestro fútbol venezolano, ¿no? Porque justamente el hecho de tener aquí en nuestro fútbol una liga de 14, 15 equipos y que el resto sean equipos formativos como la liga norteamericana de soccer, ¿no? Entonces, si ese tema puede ser justamente rentable aquí en nuestro fútbol para que no ocurran casos como, por ejemplo, el más reciente de Llaneros de Guanare, que fue un equipo que el año pasado tuvo la chance de ir a Copa Sudamericana, luego descendió y bueno, actualmente tiene un problema económico enorme. Entonces, ¿tu opinión al respecto? Sí, a ver, yo creo que durante mis primeros años acá en los Estados Unidos, yo no había un día que yo hablando con alguien de la MLS, algún directivo de algún equipo, que yo no le tocara ese tema. No sé si porque yo crecí en esa cultura del ascenso y el descenso y el derecho deportivo de jugar en la primera división y tal, y toda aquella historia que es muy linda, es romántica, es preciosa, pero que a final de cuentas no es efectiva. El americano, que hace una gran inversión para tener un equipo en la MLS, por ejemplo, no sé, tienes que comprar la franquicia que te puede costar $100 millones, tienes que tener otros $200 millones para estructurar el club con personal, con jugadores, con técnicos, todo, y aparte de eso tienes que construir un estadio que te puede costar, no sé, $600 millones. Al que hizo esa inversión y que creció
viendo en los Estados Unidos a los Medias Rojas de Boston que siempre jugaron en la MLB y a los Yankees de Nueva York que nunca descendieron, o que creció viendo como los Patriotas de Nueva Inglaterra siempre jugaron en la NFL y nunca descendieron, no le puede decir a una persona que hace ese esfuerzo de dinero, esa inversión, que si su equipo le va mal tiene que desaparecer o descender a la segunda división. ¿Entiendes? Eso nace primero de un modelo americano de negocio que ninguna otra liga tiene descensos. Para ellos eso no existe, eso no tiene razón de ser para ellos. Cuando yo terminé de entender la forma de pensar del directivo estadounidense o de la persona que invierte en el fútbol, terminas de comprender que no están errados. Con eso, ellos se ahorran el hecho de tener equipos que logren ascender por derecho deportivo, por ser campeones de segunda división, a un campeonato donde no tienen la capacidad económica para sostenerse. Entonces ya empiezan los problemas, empiezan los jugadores que no les pagan a tiempo. Si algo puede garantizar una liga como la MLS es que todos los jugadores, del que más gana hasta el que menos, a todos le llega su cheque con puntualidad. Le llega su cheque incluso a los árbitros, porque aquí los árbitros son profesionales como árbitros. O sea, no se dedican a otra cosa, la mayoría. Hay algunos que todavía sí. Pero el que es árbitro, ese es su trabajo. No es que es un farmacéutico que los domingos va a pitar partidos de primera división como ocurre en casi todo el mundo. Aquí en Estados Unidos también eso se ha profesionalizado. Entonces, te das cuenta que es un modelo que es ideal para países como Venezuela. Hace un par de días en México ya se está dando un paso importantísimo para acercarse a este modelo. Y estamos hablando de México, que tiene mucha más tradición que Estados Unidos, que fueron campeones del mundo juveniles y todo aquello, y que ganaron una medalla olímpica. Y México, hace un par de días, están considerando disolver la división de ascenso y convertirla en una liga formativa. Eso es parecerse a la MLS. Eso es dejar un campeonato arriba y después una liga formativa donde los jugadores van a ganar su sueldo y van a cobrar y todo igual, pero no va a existir el derecho deportivo a subir, para que no pasen cosas como las que sucedieron hace poco, si mal no recuerdo, los Tiburones Rojos creo que fueron, que ascendieron y después no podían pagar a los jugadores y terminaron en deudas grandísimas con los jugadores y con los prestadores de servicios. Ese esquema en Venezuela debería funcionar, porque de nada te sirve a ti que suba un equipo que no tiene respaldo económico. O, por ejemplo, para que no sucedan cosas como las que sucedieron en el pasado, equipos que eran mantenidos por una alcaldía o por una gobernación, como sucedió con el Unión Atlético Maracaibo, como Nacional Táchira, y después que cambie de gobierno municipal o regional, pues ya se acabó el dinero porque el presupuesto no se va a ir en un equipo de fútbol que era del anterior gobernador. Entonces, creo que lo mejor es tener un modelo muy parecido a la MLS. Creo yo que, por lo menos en Latinoamérica, me parece a mí ideal. Y Venezuela no escapa de esa realidad. También, ya para dar paso al siguiente segmento que te va a realizar mi compañero Rafael Sotillo, te quería preguntar también justamente el por qué la MLS, para, digamos, terminar de afianzarse internacionalmente, no termina de dar el paso para disputar la Copa Libertadores, como en su momento lo hizo la Liga Mexicana, ¿no? Que vimos a un Tigres de México llegando incluso a la final de la Copa Libertadores. Entonces, ¿qué tan beneficioso pudiera ser esto para la Major League Soccer, disputar el torneo de la Copa Libertadores, en donde pudieran darse a conocer muchísimo más? ¿No crees? No, por supuesto, a nivel deportivo, a nivel de crecimiento, te puedo decir que todos los entrenadores de la liga, de la MLS, todos los jugadores de la MLS quieren jugar Libertadores. Los que de pronto no la quieren jugar son los dueños. Hay dos cosas. Uno dice, ¿por qué los equipos de la MLS no trascienden internacionalmente? Bueno, ni siquiera voy a hablar ahorita de la Libertadores, voy a hablar de la CONCACAF Liga de Campeones, del torneo de esta región. Si un equipo de los Estados Unidos, de la Major League Soccer, trasciende en la CONCACAF Champions, que es como se llama ese torneo de la CONCACAF, tiene que concentrar sus jugadores durante el invierno. Eso significa que los jugadores pierden sus 2 meses de vacaciones. Eso significa que hay que concentrar a los jugadores durante el invierno, a ponerlos a trabajar en condiciones diferentes, es decir, en instalaciones indoor, que aquí las hay, pero significa un desembolso tremendo de dinero para participar en un torneo que en realidad no les deja dinero
a los directivos, a los dueños de los equipos. Entonces no es apetecible. ¿Hay una ganancia deportiva? Sí. ¿Hay un prestigio deportivo? Sí. Pero eso para el que invierte, el que pone el dinero, no tiene importancia. Con ir a la Copa Libertadores, sí había un interés mayor en su momento. Ahora, suceden dos escenarios. Estados Unidos pertenece a la CONCACAF. La Major League Soccer tiene que rendir cuentas a la CONCACAF. Si la CONCACAF no autoriza que equipos de su confederación participen en torneos de CONMEBOL, no pueden entonces simplemente participar. La otra es que las veces que fueron invitados equipos de los Estados Unidos a jugar en Libertadores o en la desaparecida Copa Merconorte, no sé si se acuerdan de la Merconorte, que fue en algún momento el torneo que sustituyó la Copa CONMEBOL y después se terminó convirtiendo en lo que es hoy en día la Copa Sudamericana, con la fusión de la Merconorte y la Mercosur. Bueno, las veces que los equipos estadounidenses participaron en esos torneos, era una complicación tremenda por condiciones de los hoteles donde se quedaban, por los viajes larguísimos que había que dar de un sitio a otro. Si viajar de Caracas a Buenos Aires te puedes tirar 6-7 horas. Imagínate viajar desde Vancouver en Canadá o viajar desde Nueva York hasta Sao Paulo para jugar un partido de fútbol. O sea, era demasiado incómodo para los propios jugadores, en los traslados, las condiciones de los hoteles, que no se parecen en nada a las condiciones en las cuales hacen el día a día en los Estados Unidos. Entonces eso también termina por alejar la posibilidad de los equipos estadounidenses en la Copa Libertadores. Los mexicanos mismos se quejaron de eso siempre, de las distancias, de los hoteles, de la falta de puntualidad de los vuelos. Eso se quejaban los mexicanos. Imagínate cómo se quejarán los estadounidenses con eso. Así es, Richard. Da gusto de verdad escucharte hablar sobre la MLS, una liga que la conoces de pie a cabeza, sin dudas. Y bueno, de esta manera llega nuestro segundo segmento del programa. Tienen por nombre Balón Dividido. Y bueno, la idea es poner dos alternativas, dos opciones, y tú te quedas con una. Por ejemplo, ¿con cuál estadio te quedas? ¿Con Cachamay o el Olímpico? Y bueno, tú me dirás cuál es tu elección. ¿Te gusta? Perfecto. Listo, vamos a empezar entonces. ¿Joseph Martínez o Salomón Rondón? Tengo que decirte que Salomón, todavía. Ok, está buena. Ahora una un poco más complicada. ¿Champions o Libertadores? La Libertadores la amo. La Champions es el mejor torneo del mundo, pero la Libertadores yo la amo. Ok, ¿con cuál te quedas entonces? ¿Libertadores? Libertadores. Ok, perfecto. Ajá, vamos con la tercera pregunta de Balón Dividido. ¿Fernando Petrocelli o Alex Candal? Richard Méndez. Bueno, también es válido. Aquí declaro un empate, tengo que declarar un empate. O sea, pues en Balón Dividido, por supuesto. O sea, que en las próximas, si te toca una difícil, tienes que responder. Ahora, ¿Maradona o Messi? Maradona. Ok. ¿Radio Deporte o Radio Sintonía? Radio Deporte. Ok. ¿La MLS o la Superliga China? O la MLS. Ok. ¿Richard Páez o César Farías? Richard Páez. Ok. ¿Fútbol antiguo o fútbol moderno? Fútbol moderno. Ok. Ajá. ¿En la cancha o fuera de juego? En la cancha. Ok. Y para finalizar, Balón Dividido, una un poco venezolana. ¿Arepa o empanada? Empanada. Empanada, ¿por qué? ¿Te gusta más? Lo que pasa es que quizás la empanada la comía con mayor frecuencia. La arepa la comía todos los días, la sigo comiendo todos los días. Pero cuando estaba en Venezuela creo que comía más empanadas que arepas, aunque las dos pasaban todos los días por mi casa, por mi plato. Pero sí, empanadas. ¿Y desde hace cuánto no te comes una empanada acá en Venezuela de esas de la tienda, quizás? La última vez en el 2015. Ok. Bueno, listo. De esta manera finalizó nuestro segundo segmento llamado Balón Dividido, en el que nuestro invitado lo pusimos ahí a pelearse un balón en la mitad del campo y se defendió muy bien. Solo perdió un solo balón.
Sí, no. Ahí Rafa estuvo complicadita esa pregunta entre Fernando Sí, y Alex. no, muy complicada. No puedo Sobre quedar todo mal, no puedo quedar mal con nadie. no, para nada, Richard. Bueno, justamente ya entrando en el bloque final, ya ese tercer bloque de Minutos Resultados 2.0, Richard, también queríamos preguntarte por ese mundial justamente que planea la FIFA para el año 2026 entre tres países, Estados Unidos, México y Canadá. Si realmente ves factible un mundial con tres plazas, tomando en cuenta que hasta ahora el único que se ha hecho compartido fue ese de Corea-Japón, ¿no? Y precisamente en esto va inmiscuido el tema del crecimiento que ha tenido la MLS, porque por el crecimiento justamente de los estadios, ¿no? De los estadios y de la capacidad organizativa que tiene Estados Unidos como país. Entonces, tu opinión al respecto sobre un mundial con estas tres sedes. Bueno, yo no soy muy amigo de mundiales compartidos, de sede compartida. No me gusta mucho esa idea. Igual que lo de la Copa América, un pedazo en Colombia, otro en Argentina. No sé, a mí me gusta que esté todo concentrado en el mismo sitio, ¿no? Mucho más lindo, los equipos lo agradecen por las distancias para recorrer y todo aquello. Pero obviamente, de CONCACAF son los tres países que tienen capacidad organizativa, son Estados Unidos, Canadá y México. Y me atrevería a decir Estados Unidos, México y Canadá en ese orden, como el mejor. Segundo México para organizar y tercero Canadá, por tener una Copa del Mundo. Pero no me... A ver, creo que va a ser tan diferente. Sería muy lindo que el Mundial completo o se haga en Estados Unidos, o se haga en Canadá, o se haga en México. Creo que allí el tema de tratar de ser políticamente correcto que ha tratado de llevar adelante FIFA para poder ganar votos, porque hoy en día las sedes de las Copas del Mundo, la amplitud de cupos para participar en un mundial, pareciera ser todo más bien ofertas de campaña electoral. Y creo que nos vamos olvidando un poco de dar el lugar a la Copa del Mundo que debería tener o que tuvo en algún momento, como cuando era cada 4 años se hacía uno en Europa y a los siguientes 4 años se hacía en Sudamérica. Pues debería volver a eso, claro, incluyendo obviamente Asia y África, y que el mundial termine desarrollándose hacia donde apunta a los países que tienen mejores condiciones organizativas. Y cuando digo condiciones organizativas me refiero a estructura, a capacidad hotelera y a seguridad. Yo hoy en día creo que, después de lo que sucedió en el Mundial de Brasil, creo que difícilmente volveremos a ver en mucho tiempo un Mundial en Sudamérica. A menos que sea compartido. Ok, bueno. Sí, yo personalmente también opino igual a eso que dices de jugar una competición entre dos países. Pero bueno, hablando ya también del fútbol, sabemos que seguiste por muchísimo tiempo de muy cerca el fútbol venezolano cuando estabas acá en Venezuela y todavía lo sigues poniéndole el ojo encima. Quería preguntarte sobre la actuación de los equipos venezolanos en las copas internacionales. En las fases previas de la Copa Sudamericana no nos fue muy bien. Por ahí estaba el Zamora Fútbol Club, el Aragua Fútbol Club, entre otros. Y también preguntarte por los que están en competencia todavía, como el Caracas Fútbol Club, que le ganó al Boca Juniors acá en el Estadio Olímpico, luego perdió en Paraguay contra Libertad y con Estudiantes de Mérida también, que no le pudo sacar ni siquiera un punto a Racing de Avellaneda. Sí, a ver, lo que sucede con el fútbol venezolano es una realidad que pareciera se nos empieza a repetir con demasiada frecuencia en Venezuela. ¿A qué me refiero? El campeonato pasado o el semestre pasado tuvo un final tremendo. Primero en la definición del clausura entre Caracas y Táchira, que termina siendo una definición sensacional con dos muy buenos equipos. Y después lo que sucede con Estudiantes de Mérida y Caracas en la final del torneo nacional. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con Táchira, que es el primero que iba a la fase previa de Copa Libertadores? No pudo retener a los jugadores que tenía. Y no le quedó más remedio que afrontar casi de inmediato la fase previa de Copa Libertadores de América sin 6 o 7 jugadores, porque no los pudo renovar, que eran titulares en el equipo de Tolizano, por ejemplo. Entonces ya ahí estás dando una ventaja. Cuando terminas un campeonato de la forma que lo terminó Táchira o Estudiantes o Caracas, la idea es que refuerces tu equipo con miras a participar con más fuerza en la Copa Libertadores. Pero si no pudiste reforzarlo, y peor aún, no pudiste ni siquiera mantener la base del equipo,
no puedes esperar que te vaya bien. Eso se repite no solamente con Táchira, se repite con casi todos los equipos que acudieron a competencias internacionales. Diferente lo que ha sucedido con Caracas, ciertamente. Y lo digo de una manera muy grata, porque incluso Caracas afrontó el tema difícil de la baja de Sayomo. Tenía que ser el mejor jugador del campeonato pasado, del clausura pasado, por todo lo que fue capaz de hacer. Y sin embargo, Caracas no tiene cómo hacerle una mejor oferta a Sayomo, y Sayomo decide irse a jugar a donde se fue a jugar, porque no es ni siquiera segunda división en España, y perder la oportunidad de jugar Copa Libertadores, que era una vitrina tremenda. Sin embargo, Caracas no está haciendo mala Copa Libertadores. Estudiantes de Mérida sí está quedando en deuda. Está quedando en deuda, tal vez también por las deudas que han tenido con buena parte de los jugadores en cuanto a esa situación de atrasos y de pagos que vivió el equipo. No sé si ya al final de cuentas se habrán puesto al día, pero sí es muy cierto que por un largo rato, incluso sobre el final del campeonato pasado, los jugadores de Estudiantes de Mérida había deudas muy fuertes con ellos. Entonces, eso también te merma, te golpea, te deja un equipo en malas condiciones. Si vemos lo que fue la Estudiantes de Mérida la campaña pasada, los Estudiantes de este torneo, o lo que fue Táchira la temporada pasada de este torneo, encontramos diferencias enormes. Y así igual con los equipos que participaron en la Copa Sudamericana de este año. Justamente todavía falta tela por cortar en la Copa Libertadores. Claramente le quedan 4 partidos a Estudiantes y Caracas, pero bueno, eso dependerá de una vez que pase esta situación de la pandemia, ¿no? Ahora, preguntarte también por un tema que, bueno, salió hace semanas, justamente, lo publicaba la Liga Fútbol, y era sobre los topes salariales que posiblemente tendrán los jugadores y cuerpo técnico a partir de la próxima temporada. Y bueno, la pregunta pasa por eso, ¿no? Si justamente el tener un límite para poder realizarle un pago a un futbolista o a un entrenador puede ser un contratiempo al momento de contratar jugadores, si se quiere, internacionales, ¿no? O por lo menos la vuelta de jugadores gloriosos a nuestro fútbol, como en su momento vino Juan Arango con el Zulia o Frank Felcher y compañía. A ver, yo creo que hay esa propuesta que surgió de una reunión de la Liga del Fútbol Venezolano. A mí me parece terrible para el futuro del fútbol venezolano, terrible. Así no encuentro otra palabra para definirla. Te voy a poner un ejemplo ahí. La propuesta es los topes salariales. Yo creo que deben existir topes salariales, yo creo en eso, pero no en esas cifras, no en un tope salarial de $1.500 para un jugador. Tope salarial, les decía, de mínimo 500 y 1.500 como máximo para el futbolista. En el año que yo empecé a trabajar con el Ital Chacao, en el año 99, yo trabajaba como narrador en el 96 comencé, pero en el 99 con ellos ganaba 250.000 bolívares mensuales. Que la tasa de cambio era de 250 bolívares por dólar, bolívares de los viejos, no de los de ahora, de los viejos. ¿Qué significaba? Que a mí el Ital Chacao me pagaba en aquel momento, en la Venezuela de aquella época, $1.000 mensuales. En aquel momento, ese era mi sueldo, en realidad. El jugador que menos ganaba en el Deportivo Ital Chacao, creo que no estaría por debajo de $5.000 o $6.000 al mes. Estoy hablando del año 99. Es decir, que hoy en día, 21 años después, lo máximo que puede ganar un futbolista va a ser $1.500, que está muy por debajo de lo que hace 21 años ganaba el jugador que menos cobraba en el Deportivo Ital Chacao. O sea, ningún avance hay. Hoy en día hay futbolistas, no sé las cifras que se manejan en el fútbol venezolano, no sé, 5.000 mensuales, 10.000, $15.000 mensuales, no sé cuáles son las cifras. Pero el que estaba ganando $5.000 al mes no va a volver a jugar más nunca fútbol en Venezuela. Porque para la situación que se atraviesa hoy en día en el fútbol venezolano, decirle a alguien que gane $1.500 y que aparte se atrasan en pagarle, mira, creo que jugando en la Liga de Panamá, de República Dominicana o donde sea, le va a ir mejor.
Es un gravísimo error llevar el tope salarial a esa cantidad. Yo creo en los topes salariales, estoy totalmente de acuerdo. Incluso después de que pase la pandemia, el fútbol tiene que sincerar muchas cosas. Sincerar salarios de jugadores, sincerar los valores de cláusulas de recesión, sincerar mucho para que el fútbol se pueda mantener y tenga sustentabilidad. Pero de ahí a tener salarios que son irreales con el resto del entorno, y digo el entorno me refiero al vecindario, con el entorno del día a día del venezolano, con el entorno del fútbol en Sudamérica. Venezuela no puede estar tan lejos. Venezuela nunca estuvo tan lejos. Y si lo llevas ahora a $1.500 mensuales máximo para ganar un jugador, ¿cuándo vas en la vida a imaginar tú que va a llegar, no sé, Sachi Escobar, el técnico colombiano, a dirigir en Venezuela otra vez? Más nunca. O como cuando fue Jorge García a dirigir al Italchacao. Más nunca, porque con eso un técnico no va a llegar por $3.500 al mes. Un técnico, y digo un técnico de Sudamérica, no un técnico mundialista. En algún momento Mario Alberto Kempes fue técnico de Mineros de Guayana. Y te apuesto que no le pagaban $1.500 al mes ni $3.500. Entonces, no podemos dejar que se nos empobrezca el fútbol. Hay que sincerar, por supuesto, pero no empobrecerlo. No empobrecer al jugador, que a final de cuentas, el jugador es el que mantiene el fútbol. Hacemos una gala de entrega de premios al fútbol venezolano, pero le decimos a los meses a los futbolistas que le vamos a poner el sueldo a $1.500 al mes. Me parece una locura. No sé cómo está la realidad económica en Venezuela, pero me parece a mí que $1.500 al mes para cualquier profesión es muy poquito. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Richard. Además, lo que nos decía, creo que Fernando Petruccelli hace unos días en un episodio de nuestro podcast, eso fomentaría a la doble contratación, que quizás te ofrecen el tope salarial de $1.500 y le dicen, bueno, te voy a dar $5.000 más por debajo de la mesa, pero después de 2 meses no te pagan esos $5.000 y el jugador no tendría dónde reclamar. Entonces son cositas, ¿no?, que pasan. Y eso también impediría que vinieran a jugar futbolistas como por ejemplo Ronald Vargas, que hace poco dijo que siempre estará abierto para volver a la selección, y además habló del Caracas Fútbol Club en específico, que él le gustaría cerrar su carrera vestido de rojo y en el Estadio Olímpico de la UCB. Y ahora te pregunto, ¿a ti te parece que Ronald Vargas le serviría al Caracas Fútbol Club todavía? A ver, Ronald Vargas es un grandísimo jugador, creo que todavía le quedan años de fútbol. No sé si a nivel de una selección venezolana, pero es alguien que logró mantenerse y sostenerse en el fútbol europeo. Si bien es cierto, en ligas medianas, pero logró sostenerse. Y quizá con Ronald, y él lo debe sentir así, hay una deuda, y es que las lesiones que sufrió a lo largo de su carrera Ronald Vargas nos privaron de ver su exquisito fútbol. Yo creo que le puede aportar al Caracas, sí. Claro, el Caracas tendría que poderle aportar mucho más de $1.500 al mes. Sí, sin duda. Pero no sé si me gustaría verlo. Ojalá y esté a nivel de selección también, porque creo que es un jugador valiosísimo. Y a propósito, Richard, de Ronald Vargas, que bueno, es uno de los tantos venezolanos que milita en el extranjero, quizás con un presente no tan glorioso como sí lo pudo tener cuando comenzaba justamente a despuntar, queremos conversar justamente sobre jugadores que estuvieron en la camada de ese Mundial Sub-20 en el año 2017. Jefferson Soteldo, Wilker Fariñez, Yangel Herrera, por citar esos 3, ya que son quizás los más regulares y conocidos de esa camada, ¿no?, actualmente. La pregunta pasa, Richard, por si esos futbolistas que te mencioné pueden tener el nivel suficiente para llegar a un equipo élite del fútbol europeo y poder mantenerse. Porque claro, Yangel Herrera ya está en el Granada de la Liga Española, que si bien su ficha pertenece al Manchester City, un equipo élite, pero de ahí a poder mantenerse justamente a jugar en el primer nivel. Es muy difícil poderse mantener y sostener en el primer nivel, ¿no? Pero cuando
Tienes una camada como aquella que logra el subcampeonato en 2017 en la Copa del Mundo Juvenil, nos lo dirigía Dudamel. Yo voy a poner un ejemplo. Aquel momento debió convertirse en algo como lo que se convirtió en su momento el centenariazo. El centenariazo permitió que Venezuela mostrara un desarrollo y un músculo a nivel de selección y a nivel de clubes, que la Copa Libertadores inmediata después de eso fue tremenda, con Táchira llegando a los octavos de final, con Caracas que da una buena Copa Libertadores, con el Unión Atlético Maracaibo. Es decir, el fútbol venezolano estaba mostrando un crecimiento. ¿Qué es lo que sucedió con el Mundial Sub-20 del 2017? Bueno, Venezuela llega a estar a un penal que falla Peñaranda de empatar y de alargar el partido, haciéndole un gran partido a Inglaterra. Y sin embargo, después de eso, se desinfló en buena parte de esa selección. La gran figura de aquella selección era de Alberto Peñaranda. Y recuerdo el partido contra Uruguay, la otra gran figura del torneo era Fede Valverde. ¿De dónde está Fede Valverde hoy en el Real Madrid? ¿De dónde está Alberto Peñaranda? Hay una señal muy clara de dónde se fue buena parte de lo que se había logrado con esa selección. Después están otros nombres como el de Jefferson Soteldo, que logra ese crecimiento tremendo. Lo de Macun, este chico que está en Alemania, Córdoba. Hay muy buenos jugadores, grandes jugadores. Creo que de todos ellos, el que mejor camino está marcando, sin duda alguna, es Jefferson Soteldo. Pero eso todavía no lo hemos visto traducido en una selección mayor. Ni con Soteldo ni con los demás de ese grupo. Confío yo, espero yo que sí se llegue a dar. Aquella selección tenía a Samu Sosa, por ejemplo. Samu Sosa hoy no juega ni siquiera en primera división. Fue a España a jugar en segunda, creo. Entonces, yo siento que terminas de dar un paso atrás en algunos jugadores que se esperaba muchísimo de ellos y por alguna u otra razón no lograron transformar en éxito y en desarrollo profesional lo que habían logrado. De haber sucedido eso que creo todos soñábamos o todos nos imaginamos en aquel momento cuando esa selección irrumpió y pum, y llegó y se convirtió en subcampeona del mundo, pensábamos que Venezuela podía tener una gran selección para clasificarse a una Copa del Mundo próximamente. Y después vemos que los caminos de los jugadores se vinieron abajo. Te voy a traer otro ejemplo. Cuando la Sub-20 juega el Mundial de 2009 en Egipto, con Salomón Rondón y Jonathan del Valle, eran los delanteros de aquella selección. Afortunadamente, Salomón Rondón logró mantenerse y sostenerse y estar en Europa. Jonathan del Valle sí, se mantuvo y se sostuvo en Europa, pero ¿a qué nivel? Y el nivel de Salomón Rondón siguió arriba, disparado. No todo lo que tú ves que pinta para ser grande termina siendo grande, porque hay que pulirlo, hay que trabajarlo, y no todos logran alcanzar el tope de desarrollo. Si hoy juntas aquella selección sub-20 de Venezuela del Mundial y la enfrentas con la sub-20 de Uruguay, Venezuela no le vuelve a ganar el partido, como se lo ganó aquella vez con autoridad, con criterio, dando espectáculo. Hoy en día difícilmente, porque los jugadores venezolanos, la mayoría, no terminaron de cosechar su carrera como si la forzaron y la cosecharon los uruguayos. Este es el cambio que yo no veo. Ojalá yo me equivoque, me puedo estar equivocando, ¿no? Pero por lo menos a golpe de primera vista no lo veo. Bien, Richard, interesantísima tu análisis de esa selección sub-20. Y ahora, bueno, para ir finalizando, hablar un poco de tu podcast que tienes junto a Fernando Petrocelli y a Alex Candal, ese trío que han formado ustedes, teniendo grandes invitados como Deina Castellanos, Richard Páez. También estuvo uno que mencionamos en el programa, Giovanni Zavarese. Cuéntanos cómo les ha ido con ese bonito proyecto. Mira, la verdad, fíjate, eso originalmente era una idea de Fernando Petrocelli de tener un programa en radio en Venezuela. Y nos reunimos en Brasil, porque coincidimos que los tres fuimos a la Copa América el año pasado. Y claro, hubo un día que la mayor parte del día la tuve libre, yo trabajaba en la noche, Alex empezaba a trabajar a las 6 también de la tarde, y Fernando creo que tenía ese día libre, y nos juntamos en la playa. Y echando cuentos y tomándonos una cervecita y no sé qué. Bueno, mira, le vamos a echar pichón a lo del programa de radio. Mira, lo que pasa es que
oye, tener un programa de radio en Venezuela, y para mantenerlo tienes que buscar clientes en Venezuela que te paguen en bolívares. ¿Cómo te llevas tú los bolívares que te tocan a ti para Argentina y tú para España y yo para Estados Unidos? Y con eso, con lo que pueda comer, no me va a dejar nada. Entonces, ¿por qué no hacemos algo que se pueda escuchar más allá de Venezuela? O sea, empezamos a hablar de una emisora en Venezuela, otra que lo transmitan también por no sé qué emisora en tal país, pero ya era muy engorroso. Y por ahí a mí se me ocurre, ¿y si tenemos un podcast? Bueno, sí, vamos a ver un podcast, no sé qué tal, qué sé yo. Pero entonces después de estar en Río, quedamos en que íbamos a volver a reunirnos, a juntarnos, y un día Fernando creó un grupo de WhatsApp y le puso al grupo de WhatsApp el Dream Team, por decir, porque como estábamos con ese vacilón en la playa, tomándonos una cerveza, o sea que el Dream Team. Y yo, mira, ese es el nombre del podcast, está perfecto, y así quedó y así nació. Y bueno, claro, ellos no tenían mucha idea de los podcasts, yo sí más o menos tenía idea de cómo armarlo, dónde colocarlo, cómo distribuirlo. Y total que le dimos forma y gracias a Dios ha tenido muy buena llegada. Creo que además forma parte de ese avance de lo que era la radio tradicional a lo que es hoy en día el podcast, que es radio a la carta. La gente escucha el programa que quiere y lo puede escuchar las veces que quiera, en el horario que quiera, y no tener que estar pendiente en un horario específico para escuchar el programa de radio. Esa creo que es otra de las ventajas de los podcasts. Así que, bueno, nada, nos lanzamos en esa aventura y aquí vamos, poquito a poco. Afortunadamente hay grupos como el de ustedes también con este podcast. Están también los muchachos de On Fire, están los de Bar TV. O sea, hay mucho potencial. Jugada dividida, todo esto está permitiendo que digamos, bueno, comience una nueva etapa en la radiodifusión y para los medios de comunicación de los venezolanos y para los venezolanos. Sí, Richard, así es. De hecho, nosotros acá en Minuto Resultado 2.0 vamos a lo que es nuestro tercer segmento, ¿no? Ya para ir cerrando la entrevista. Y el segmento lleva por nombre Definición frente al arco. O sea, te van a llegar centros, balones rastreros, pases filtrados y tú, ¡pum!, la tienes que empujar al arco. A ver cuántas metas para la tribuna. Exacto. Entonces, yo te voy a lanzar una pregunta, o mejor dicho, una palabra. Por ejemplo, Juan. Y tú me puedes completar la palabra con Juan Arango, o sea, Arango en este caso, o Juan García, o Juan Guaidó, el que se te venga a la mente. ¿Ok? Entonces, de eso se trata este segmento, definición frente al arco, ¿vale? Vale. Ok, voy entonces con la primera palabra. Vino tinto. Venezuela. Peseiro. ¿En serio tengo que decir algo? Sí, sospecha, sí, una palabra. Sospecha. Okay. Sospecha. Fútbol venezolano. El mío. MLS. Crece en el corazón. El Dream Team. Uy, te lo puedo decir, puedo usar lenguaje alto. Sí. La joda. Mario Alberto Kempes. Hermano. RCTV. Nostalgia. ESPN. Casa. Meridiano Televisión. Familia. Richard Méndez. No lo conozco. Excelente, Richard. Excelente. Todos los balones directo al arco. 10-0 ganamos entonces. Está bien, goleamos. Excelente, Richard, excelente. Bueno, amigos, de Minuto Resultado 2.0, de esta edición, hemos llegado al final de este espacio, de esta bonita entrevista que hemos sostenido con Richard Méndez, periodista deportivo venezolano que hace vida actualmente en ESPN, y bueno, que también, como mencionaba anteriormente, pues tiene ese podcast junto a otros grandes del periodismo deportivo venezolano, titulado El Dream Team. Ha sido un gran honor, Richard, y un gran placer, ¿no?, poder tener aquí el Minuto Resultado 2.0. No, el placer ha sido mío, me la he pasado muy bien, me he divertido con ustedes, muchachos, y bueno, espero que no sea la última, ¿no? Que sea apenas la primera de muchas. Sí, sin duda, Richard. De hecho, ya te tuvimos en su momento
vía llamada telefónica en nuestro programa radial, en la emisora como tal, y bueno, en verdad que muy bonito. Rafa. Sí, Ángelo y a toda la audiencia que nos escuchó, muchísimas gracias, de verdad, porque han estado muy pendientes a todos los episodios que hemos venido publicando, y gracias a Richard por participar en este bonito proyecto. De verdad da mucho gusto conversar de fútbol, conocer su trayectoria, por supuesto, tal vez detalles que la gente y nosotros no conocíamos. Y pues nada, muchísimas gracias y un enorme placer, sin duda, estar acá en Minuto y Resultado 2.0. Seguro que sí. Abrazo grande y muchas bendiciones, muchachos. Gracias. Mil gracias, Richard. Bueno, ya lo escucharon, era Richard Méndez, periodista deportivo venezolano que hace vida en ESPN y que estuvo con nosotros en este episodio de Minuto y Resultado 2.0. Sin duda la pasamos muy bien, repasando trayectoria y diversos temas pues relacionados a la Vinotinto, a nuestro fútbol, a la MLS y a esos venezolanos que hacen vida fuera de nuestras fronteras. Nosotros nos veremos en otra próxima, escucharemos, mejor dicho, en otra próxima edición de Minuto y Resultado 2.0 a través de nuestras plataformas Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también en nuestro canal de YouTube. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Minuto y Resultado FM en Instagram y @Min y Resultado FM en Twitter. Así que bueno, de esta manera nos despedimos. Será hasta una próxima edición de Minuto y Resultado 2.0.